saludo para todas las personas que están presentes, lo mismo para quienes observan este video, un saludo muy especial. Soy Andrés Jaramillo, director y fundador de Fundación Función Futuro y el fundador de los programas del enfoque integral y la psicología bioética. Hoy vamos a hablar sobre algo que es absolutamente importante y fundamental, que son los valores o el sistema de valores. Nosotros muchas veces oímos que los valores, que los antivalores, pero no sabemos realmente qué son los valores. Lo primero que tenemos que entender es que esto es algo muy antiguo. Nosotros vemos que los seres humanos tenemos habilidades de valor, tenemos conductas de valor, tenemos facultades de valor, tenemos habilidades de valor. Entonces, los valores se constituyen como algo que nosotros desarrollamos internamente y en nuestro comportamiento que es de valor. ¿Qué es algo de valor? Es algo a lo que se le da un significado de importancia. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que los valores son importantes, tendemos a creer de que son como los maquillajes de la personalidad, pero debemos deshacernos completamente de ese concepto. Los valores son absolutamente necesarios porque un valor irradia hacia otros valores y produce conductas de valor o acciones de valor con un valor agregado a nuestras propias acciones. Entonces, la búsqueda de los valores es muy antigua. Nosotros tenemos que figuran en la Biblia mucho, se comparan los valores con las virtudes, tenemos las famosas virtudes teologales, fe, esperanza y caridad, las virtudes cardinales, entre las que está la humildad, la temperancia, la paciencia, la benevolencia y tantas otras que se consideran cardinales, es decir, muchas, muy importantes, entre ellas la dignidad, la prudencia. Y esto desde que el ser humano empezó a generar sociedad, desde que dejamos de ser animales cavernícolas, empezamos a generar conductas de valor, porque estas conductas de valor nos van a favorecer internamente y también van a favorecer el desarrollo de mis habilidades sociales. Entonces, esto filosóficamente ha sido toda una búsqueda. Más o menos en el siglo XVII empezó lo que se llama la filosofía de los valores o el sistema de valores, y ya los filósofos que en esa época fueron muy importantes y muy profundos empezaron a discurrir acerca de la importancia de los valores. Uno de ellos fue Lotze, en donde él va afirmando que las conductas de valor o los valores no son cuestiones que se pueden dilucidar como si fueran un ente o un valor estático, sino que realmente son agentes dinámicos. ¿Qué es la diferencia entre el ente y el agente? El ente es algo que está por sí mismo, está y existe, como una piedra, podríamos llamarla ente en estos términos de Lotze. Y agente es algo que modifica al ente, ¿sí? Entonces, si nosotros vemos en química un catalizador de una pintura, por ejemplo, de dos componentes, el catalizador es el agente catalizador que modifica la química de lo otro. Entonces, para Lotze los valores son agentes y él les dice que ya no son considerados como entes sino como valentes, es decir, es un valente, es algo de valor. Entonces, cuando nosotros empezamos a meditar en los valores, debemos entender, por ejemplo, que Max Scheler afirma que los valores son objetivos y universales. ¿Qué quiere decir objetivos? Que no son subjetivos. Lo subjetivo es lo que es indefinible, lo que es etéreo, lo que es muy difícil de cuantificar, de medir. Y los valores, al ser objetivos, es decir, que los vemos como acciones concretas, es decir, hay concretividad, las cosas son tal y como son. Y universales significa que en diferentes épocas, culturas y civilizaciones han sido considerados de valor.
Cuando nosotros empezamos a hablar de todos estos filósofos, Windelband afirma y los empieza a clasificar en varios grupos, que hay valores afectivos, estéticos, morales, religiosos. De esta manera los valores no los podemos ver todos como agrupados en una misma masa y debemos empezar a apreciarlos de que son algo valioso, que es algo muy importante y que sirven, funcionan, tienen una operatividad funcional. Entonces, vemos que las habilidades del ser humano son consideradas cosas de valor, las destrezas que nosotros tenemos también, y hay algo muy importante que son las facultades. ¿Qué es una facultad? Es algo que tiene la capacidad de modificar a algo que estaba en un estado previamente, llevarlo a otro estado, como la voluntad. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver que todas estas facultades son supremamente importantes, llegamos otra vez a todo lo que son las virtudes. ¿Qué es la virtud? La virtud es la capacidad, la facultad transformadora que tenemos los seres humanos. Y esto va para todo, tanto en el arte como en la filosofía, como en cualquier disciplina. La virtud es una facultad transformadora. Por ejemplo, un violinista transforma el silencio, como bien decía Beethoven, que él era muy piadoso y le pedía a Dios de que le ayudara a transformar el silencio en algo mejor, ¿no? Entonces transforma el silencio en una hermosa melodía. Un artista plástico transforma la blancura de un lienzo en un hermoso cuadro. Un escultor, por la virtud de un bloque de arcilla, saca una obra hermosa. Entonces las virtudes son absolutamente necesarias, y ya desde los mismos romanos ya las dividían en lo mismo, en virtudes personales, virtudes sociales y virtudes espirituales. Entonces, estas virtudes desde los romanos se empezaron a entender como esas capacidades transformadoras de nuestro ser, ¿sí? Las capacidades transformadoras de la sociedad. Entonces, ¿llegamos a dónde? Llegamos al mundo de la psicología. En psicología los valores fueron muy tomados en cuenta por las escuelas humanistas existenciales. Vemos que el mismo Erich Fromm, que él, aun cuando él era filósofo, él fue uno de los grandes contribuyentes al psicoanálisis existencial. Él hablaba mucho del amor como un gran valor, hablaba mucho de la libertad como ese último designio por que nosotros debemos luchar, y la importancia de nosotros conseguir valores con nuestra conducta. Ya apenas empiezan las grandes escuelas de psicología y los grandes psicólogos del siglo pasado, entre ellos Hans Eysenck y Gordon Allport. Ellos hacen un estudio de la personalidad muy discriminado. Ellos empiezan ya a definir muy bien los temperamentos como base biológica de la personalidad, el carácter como la parte que nosotros adquirimos por formación. Entonces, este carácter que nosotros adquirimos por formación, ya vienen nuevos investigadores. Un gran psiquiatra del siglo pasado, Heinz Kohut, él habla de la importancia del sistema de valores y como en la suma del sistema de valores, de todos esos valores, atributos, principios rectores de mi conducta que yo tengo, lo sumo, ¿sí?, a mi self, que es el self. Hemos visto que en el self tengo mi autonomía, mi autoestima, mi autorregulación, mi autoeficacia, mi autogestión, mi autocontrol, todo eso. Y la suma de mi sistema de valores con mi self me va a producir mi carácter. Entonces, dentro de la psicología de los valores es absolutamente importante entender que son formadores del carácter y por lo tanto son formadores de la personalidad. Por eso Hans Eysenck y Gordon Allport se tomaron la tarea con un grupo de grandes investigadores de buscar en los diccionarios todos los atributos que podría tener la personalidad, y más de esos atributos, casi el 90% resultan ser valores. Entonces los valores son absolutamente necesarios. ¿Y qué pasa conmigo? Cuando yo asigno un valor o algo de valor
por la ley de los contrastes, tiene obligatoriamente que existir un antivalor. Entonces, como existen valores, y existen los valores porque existen los antivalores, y todo valor tiene un antivalor. Ya por desgracia, uno de los grandes encargados de todo el proceso de degradación de los valores, de deconstrucción de los valores, fue Nietzsche, porque Nietzsche empieza a sugerir en sus escritos que la sociedad tenía que entrar en una transmutación de valores, de romper con todos esos valores y crear una nueva sociedad libre de valores. Entonces, eso es un gran problema porque los valores están dirigidos a preservar la dignidad humana. Entonces, cuando nosotros vemos algo tan importante como la dignidad humana, vemos que es un valor que es la sumatoria de todos los demás valores. Cuando hay integridad, cuando hay responsabilidad, cuando hay racionalidad, cuando hay sensatez, cuando hay libertad, cuando hay amor, empieza esa dignidad a consolidarse. Y por eso muchas veces nosotros perdemos la dignidad, y en la medida en que tenemos esas heridas en la dignidad, van a haber heridas en la autoestima, van a haber consumos de droga o de alcohol por evitación de sus propias realidades, y por ello para nosotros construir dignidad es absolutamente necesario construir valores. Muchas veces el mismo mundo nos ofrece una deconstrucción de valores para que perdamos nuestra integridad, para que seamos deshonestos, seamos corruptos, estemos regidos por el principio del placer, porque el principio del placer freudiano se rige mucho por los antivalores, es decir, ese ello que nosotros tenemos es sibarita, es hedonista, es agresivo, es hostil. Entonces, cuando nosotros vemos dentro de toda esta psicología del ser humano que estos valores forman parte importante junto con el ser para consolidar el carácter, de los valores es que se nutre el superyo. Entonces, cuando nuestro superyo, que lo volvemos a definir, es nuestro agente de censura interna, nuestro agente de condena interna y el agente de autorrechazo. Entonces, si yo tengo una deconstrucción en mi sistema de valores, mi superyo no se va a engañar porque en él también hay procesos inconscientes. Y empieza mi autocensura, empiezo a autocriticarme, empiezo a autorrechazarme, a autoflagelarme, la autoconmiseración, empieza mi self a desintegrarse completamente, y por eso es absolutamente necesaria la reconstrucción de valores. Esta reconstrucción de valores, Carl Jung la llamaba la metanoia espiritual. Nosotros hablamos mucho en este programa de Función Futuro de la metanoia espiritual, que hay que verla desde dos maneras. Es la evitación de los caminos ciegos mediante el descubrimiento de esos caminos ciegos, haciendo uso de valores como la inteligencia y la racionalidad. Es decir, cuando nosotros hablamos de inteligencia, toda forma de inteligencia, sea inteligencia analítica, emocional, social, sexual, financiera, ecológica, cualquier tipo de inteligencia siempre busca la resolución de un conflicto y la supervivencia. Y ya cuando nosotros buscamos la racionalidad, es llevar la inteligencia a su óptimo nivel, ¿sí? Porque es la inteligencia buscando el desarrollo sostenible de nosotros como individuos, como familia, como sociedad, como especie y como planeta. Entonces, uno de los mayores valores que nosotros tenemos es la racionalidad. Por esta razón nosotros tenemos que entender que en la medida en que yo voy nutriendo a mi superyo de buenos valores, voy a reducir mi censura interna, porque el superyo lo podemos ver como un agente preprogramado que nosotros tenemos, como el programa básico, que él se va a ir desarrollando desde nuestra niñez en la formación de nuestros padres, los valores que nos transmiten nuestros padres, los juicios entre el bien y el mal, los principios rectores de nuestra conducta, la honestidad, que no decir mentiras, que el cumplimiento, la disciplina. Entonces, ese sistema de valores se va formando desde la infancia y ya es un programa básico que nosotros tenemos en nuestra mente, y de esa mente va a surgir el superyo como fuente de condena, censura y rechazo interno. Entonces, muchas neurosis se producen precisamente por la discordia y la desconciliación
o las disonancias que hay entre mi superyo y mi yo. ¿Por qué? Porque la persona está completamente a merced de su principio del placer, únicamente placer por el placer, conductas sibaritas, conductas hedonistas, que esto significa que es vivir por el placer a toda costa, pero eso tiene un costo. Bien decía Freud que el placer, cuando me hace daño a mí o le hace daño a una tercera persona, son placeres perversos y egoístas. Entonces, nosotros debemos ser absolutamente racionales en el manejo de nuestro placer, racionales en la consecución de valores como principios rectores. La gran ventaja de los valores interiores, es que se consiguen sin necesidad de valores materiales. Lo único que necesitamos es nuestro cuerpo, nuestra vida, nuestra mente, nuestra psicología interna, y en la medida en que nosotros vamos identificando lo que debemos cambiar, aceptamos lo que debemos cambiar, ya no como un acto intelectual, que es la identificación, sino como la aceptación, que es un acto sensible, voy yo a meterme en ese proceso de metanoia espiritual que es tan importante. Esa metanoia también es la transformación de los antivalores en valores. Entonces, mucha gente quiere, por ejemplo, dejar de mentir, dejar de robar, dejar de meter droga, dejar la gula, porque las adicciones en el mundo espiritual son gulas por embriaguez, gulas por narcotización. Y los antivalores no desaparecen, la única manera es transformarlos con el valor opuesto. Entonces, son el punto más fácil de entrada al cambio de la psicología interna y a la propia conciliación de mi propio yo. Entonces, nosotros tenemos que ser absolutamente conscientes de que nosotros tenemos muchos valores. En psicología bioética y en el libro mío de psicología bioética se encuentran precisamente en el capítulo del sistema de valores muy bien explicados la importancia de dividirlos por grupos, básicamente en valores universales, que son los valores que son tenidos en cuenta como conductas de valor o elementos de valor en diferentes épocas, culturas, civilizaciones, es decir, en todos los tiempos, en todos los lugares, son cuestiones que son de valor, como la justicia, la honestidad, la racionalidad, la bondad, la dignidad, la sabiduría, la ética, la moralidad, la temperancia, la armonía. Y estos valores universales, cuando los hacemos principios rectores de nuestra conducta, es que nosotros empezamos a obrar con integridad. Cuando la persona no obra con integridad, valga la palabra, se desintegra interiormente. Entonces los valores me hacen a mí tener una personalidad compacta, sólida, definida, que es absolutamente importante. Vemos otro grupo que son los valores personales, donde encontramos el conocimiento, la honradez, la tolerancia, la responsabilidad, la disciplina, la creatividad, la fortaleza, la legalidad, la confianza, la solidaridad. Vemos que son valores absolutamente importantes. Ya dentro de los valores sociales, que ya no son personales los que yo tengo hacia otras personas, estos valores sociales son los que me ayudan a mí a interactuar en la manada y a tener una manada social sana, donde nosotros vamos a encontrar la amistad, por ejemplo, la equidad, la urbanidad, la caridad, la cortesía, la concordia. Entonces, cuando nosotros analizamos que son tan importantes, vemos que no solo tenemos los universales, los personales y los sociales, sino también tenemos los valores espirituales o transpersonales. Vemos la importancia de la fe. Mucha gente confunde estos valores espirituales, los valores espirituales, con creer en Dios. La fe es uno de los valores espirituales, que es creer en Dios, porque hay muchos otros valores espirituales y hay gente que sin creer en Dios pueden ser espirituales, con valores como la caridad, como la honestidad, la humildad, que son absolutamente importantes para nosotros ser personas espirituales. Por ejemplo, la temperancia, el dominio propio, eso es absolutamente espiritual. Y la importancia que nosotros tenemos en los valores es cuando nosotros llegamos a Franz Brentano, porque Franz Brentano los describe no únicamente
como el valor de un precio, sino como una impresión sensible en nuestra conciencia. Recordemos que Brentano es prácticamente el padre de la psicología moderna, maestro de Hegel, maestro de Edmund Husserl, y en términos modernos los podemos llamar como que son producto de la conciencia porque son una impresión sensible. Es decir, nosotros generamos una sensibilidad hacia lo de valor y por ello le vamos a otorgar un significado y un sentido de valor. Y cuando entra esa transmutación de valores, precisamente es cuando las personas, como bien lo decía Isaías, empiezan a dar al mal por bien y al bien por mal. Es decir, a los antivalores por valores y a los valores por antivalores. Cuando las personas empiezan a dar a los valores un sentido de algo malo, empieza la transmutación y la degeneración del ser. Entonces, en la resignificación que nosotros proponemos en el programa de enfoque integral, es absolutamente importante la resignificación de los valores, volver a dar importancia a la honestidad, a la honradez, a la humildad, al entusiasmo, al respeto, que son absolutamente importantes para restaurar la dignidad. Entonces, como vemos, el sistema de valores no es un maquillaje, no es un adorno de nuestra personalidad, son las mecánicas e instrumentos que nosotros tenemos para conciliar nuestra propia psicología, para ser individuos completamente proactivos, asertivos, resilientes y que puedan llegar a lograr la autorrealización. Si una persona sin valores no va a ser una persona realizada interiormente. Una persona sin autorrealización no está satisfecha y es una persona con un profundo vacío interior. Entonces, ¿cómo llenamos nuestro vacío interior? A través de valores interiores. Así es como se va llenando ese vacío y esto lo vamos haciendo a través de cosas elementales como la diligencia que se opone a la pereza. Lo vamos haciendo mediante el entusiasmo que viene de enteos en Dios, de obrar con alegría, en valores como el respeto, en valores como la urbanidad, que es tener buenos modales, ser completamente mesurados. Y así se van desarrollando esos valores, siendo uno de los más importantes la humildad, que es asumir y aceptar con gratitud la voluntad de Dios, la voluntad de los entornos. Y cuando las personas son soberbias, precisamente ese es el antivalor de la humildad. Son personas prepotentes, engreídas, que nada es suficientemente bueno para ellas. Son personas que se les va a crecer completamente su vacío interior. Entonces, una de las maneras de llenar el vacío interior, que es sencilla, es absolutamente práctica, es a través del fomento de los valores interiores. Entonces, es muy recomendable leer esos valores, meditar acerca de esos valores y empezar a usarlos con la gran ventaja que los valores entre más se usen, más se fortalecen y más se tienen, porque un valor trae otros valores. Muchísimas gracias, les habló Andrés Jaramillo.